Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, hoy es 18 de junio del 2020 y qué rápido se va la vida, ya una semana más casi. Y nos da mucho gusto estar con ustedes como todos los días y como todos los jueves. Aquí está con nosotros, como siempre, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Tere. Y me da mucho gusto, como todos los jueves, que le demos la bienvenida a Miguel González Compeán. Miguel. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bienvenido, Miguel. Y a Jaime. Hola, Jaimito, ¿cómo estás? Pues aquí, esperando a Godot las noticias, ¿verdad? Bueno, pues miren, no voy a hablar de esa cortina de humo absurda que es la venta del avión presidencial. Tampoco voy a empezar con la inclusión de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Voy a empezar con una bola rápida que metió hoy en la mañana el presidente. Metió dos o tres, o sea, como no queriendo la cosa, en medio del tema de fastuoso del Consejo de Seguridad. El presidente metió dos, tres cosas que habría que detenerse un poco sobre ellas. Miren, celebró que el Congreso haya decidido hacer un periodo extraordinario para discutir unas adecuaciones a leyes y que permitan que el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pueda entrar en operación sin problemas. Pero bajita la mano dice que el gobierno va a pedir que se aprueben los ajustes al presupuesto y que se quiten los fideicomisos. O sea, como no queriendo, dijo, ¿se acuerdan de aquella vieja propuesta de que él pudiera hacer los cambios presupuestales sin consultar al Congreso? Claro. Pues casi así lo que dijo es, oiga, gachos, pues, déjenme hacer lo que quiera con el presupuesto y vamos a darle mate a esos fideicomisos. Y bueno, dice cosas absurdas de que cada personaje tenía su propio fideicomiso. Válgame el señor, o sea, ¿de dónde saca esas patrañas? Sobre todo, ¿quién se las cree? Entonces, yo quiero dejar este primer tema porque se me hace de lo más delicado. En medio de todo lo demás, metió esto. Miguel. Tere, la verdad es que yo estoy pues asombrado de la necedad del señor presidente porque en efecto tenemos no deja de llamarme la atención para ver si me puedo explicar la dificultad que tiene el señor presidente por asumirse dentro de unas reglas en las cuales hay que jugar tanto el presupuesto como pues otros temas. La realidad es que él tiene, pues, digamos, detrás de esta cosa de yo soy diferente, él se cree o se siente con el valor moral suficiente como para hacer, pues, literalmente lo que se le antoje y literalmente pues, tomar decisiones sobre el presupuesto y demás, pues que no estamos seguros que sean las correctas. Es más, ha demostrado a lo largo de estos meses que no son las correctas o que no vamos por el buen camino. Entonces, empezar a forzar al Congreso para que le dé facultades extraordinarias para el uso del presupuesto, que además, por lo que él tiene ganas de hacer, ya las tiene, es decir, ya tiene el 10% del presupuesto en posibilidades de hacer lo que él quiera con él. Y esos son más de 600,000 millones de pesos, que es lo que en el fondo él quería para sus programas. Ahora, la verdad es que las cuentas ya empiezan a ser pues una cosa muy extraña y muy difícil de seguir, porque entre quitar los fideicomisos y utilizar ese dinero para lo que él quiere, más lo que en teoría hay de presupuesto para sus obras, más lo que se supone que no vamos a recibir o sí vamos a recibir de impuestos este año, pues a mí ya no me salen las cuentas. O sea, ya empezamos a tener una cosa que no tiene, por lo menos no es verificable, no se puede ver, y eso para todos es muy importante. Las reglas para el uso del presupuesto, tardamos muchos años en construirlas y en hacer que eso funcionara, pues la verdad es que
echarlo por la borda me parece horrible. Y la segunda cosa que creo que es muy importante es esto de los fideicomisos. El presidente no entiende que los fideicomisos son dinero que se fue reuniendo durante años para establecer políticas transanuales, o sea, que no estuvieran delimitadas por los años, sino que pudieran hacerse inversiones y hacerse, digamos, políticas generales de largo plazo. Y esa es la parte que a mí me duele más, que tanto en lo institucional del presupuesto como en lo institucional de los fideicomisos, el presidente sencillamente no tiene ni respeto ni voluntad por eso. O sea, sencillamente quiere administrar una miscelánea. Pues debería haber sido mejor tendero y tener una miscelánea, y entonces pues ya con eso nos arreglamos. Pero pues es que el país no se administra como misca, o sea, no da. Entonces, pues sí, lamento mucho la bola rápida de hoy en la mañana, porque en efecto es otra vez meterle presión al Congreso para que haga pues lo que su santa y real voluntad quiere. Ese es todo el asunto. Pues miren, yo recuerdo que aquí hablamos del tema y dijimos, bueno, pues vamos a ver cuánto dura la felicidad de que este señor haga lo que le dé la gana, porque logró pues lo que era más o menos fácil de conseguir a base de cañonazos de dinero. No tengo pruebas, pero especulo que ese diputado que ahora forma parte también de Morena y que era parte de MC y que necesitaban... Senador, Teresa, senador, perdón, y que necesitaban para construir la mayoría que necesitan en la comisión permanente, pues lo lograron, ¿verdad? Oí una entrevista a Monreal que decía, oiga, ¿y qué pasó? ¿Ustedes cuál fue la negociación que hicieron con este señor para que se hubiera ido a Morena? Dijo, no, ¿cuál negociación? Él ya venía estando a disgusto con algunos planteamientos y de su partido, de MC, y pues ya pues nosotros, claro, ya saben, Monreal, con esa parsimonia que me recuerda mucho a Vito Corleone. Y de veras, pues lograron lo que ya se sabía que finalmente iban a lograr. Yo creo que todo va adquiriendo un tono de putrefacción, un aroma a putrefacción realmente muy siniestro, porque quiere desaparecer absolutamente todo. O sea, se estuvo burlando del CONAPRED, del CRE, de todos los órganos autónomos, de los que no son autónomos, pero que son especiales, etcétera. Y yo creo que está preparando el gran asalto para llegar al Instituto Nacional Electoral, que yo creo que esa es su meta y su hit antes de llegar a las elecciones del 2021. Me preocupa mucho que ayer escuché, y seguramente ustedes saben más que yo de este tema, pues que también ya va a meter mano al fondo de Pemex y que de 180,000 millones de pesos que había en este fondo, pues ya nomás van a quedar 30,000 y pues yo creo que para el año entrante se lo acaba. Acuérdense que ya quería meterle mano también, ya no supe en qué paró, honestamente, a ver si ustedes saben, al Fonden, al Fondo para Desastres Naturales. Entonces, está desfondado ya esto ya está desfondado, ya se pudrió y ya se desfondó. Y no sé, me siento totalmente incapaz, no soy abogado, no soy economista, pero de imaginar cuál podría ser la fórmula para poder detener este desfonde que estamos viviendo. Lo del CONAPRED es simplemente un ejemplo de lo que él piensa de este tipo de instituciones, de casi todas, de todas las que no tengan que ver con la acumulación de poder en sus manos. Entonces, pues no sé cuáles son, digamos, los parámetros. Estoy muy desconcertada. No sé realmente qué es lo que podríamos hacer
pues para encarrilar otra vez el asunto. Jaime. Sí, mira, yo no estoy desconcertado. Yo lo que creo es que el presidente tiene dos objetivos con todo esto. Lo primero es acopiarse de un recurso, porque tiene muchos problemas de financiamiento para todos estos programas que quiere sostener y que no se han terminado de bajar, dinero que no está llegando, ¿sí? Y en segundo lugar quiere tener el control político de todo lo que es el aparato del Estado, no solamente del gobierno, sino del aparato del Estado. O sea, el viejo PRI, que tenía ese control. Miren, en ese sentido de la economía, nomás un dato. El presidente presume que durante el primer trimestre la economía cayó menos de lo que se había vaticinado por sus adversarios. Cayó solamente 1.2. Dios mío, uno se pregunta si a eso le parecen buenas noticias. Bueno, en fin. Pero resulta que acaba de el secretario de Hacienda, no sus adversarios, sino el propio secretario de Hacienda, decir que la economía en abril se derrumbó entre 18 y 19%, ¿sí? O sea, entre 18 y 19%. Y dice que en mayo, pues probablemente sea un poco menos, y a ver cómo nos va en junio, ¿sí? Entonces, pues si un mes nos bajó 18, 19%, yo no recuerdo que en la peor década que yo he vivido, que es la década de los 80s, en un solo año, durante un mes se haya caído la economía un 19%. No, pues no. No se cayó, bueno, ni siquiera en un año del peor año de Miguel de la Madrid. Se cayó un 19%. Entonces, este es un dato pues de uno de sus subalternos, no un dato de sus adversarios. Sobre lo que dices del CONAPRED, uno de los mayores misterios que yo tengo es ¿por qué no ha renunciado la directora general? Yo tampoco. Después de los sopapos, la humillación, trapeó con ella, dijo que no se acordaba, etcétera, pues yo creo que hay un momento en que la dignidad personal dice, pues yo no puedo seguir aquí, porque además, y vamos a esa, todo indica que el CONAPRED está condenado a muerte. Claro, entonces, ya lo dijo. ¿para qué sigue ahí tratando de qué? ¿Sí? Se lo van a mandar a la Secretaría de Gobernación. Más quiero recordar por qué se creó el CONAPRED. Se creó porque muchas de las políticas del Estado, ¿sí?, eran fundamentalmente discriminatorias. Y muchas de las actitudes de los ciudadanos mexicanos son discriminatorias. Tenemos una discriminación brutal. Por eso se creó el CONAPRED. Desde mi muy personal punto de vista, desde su creación, sé que no van a estar de acuerdo muchos conmigo y van a decir personales, pero desde su creación me parece que el CONAPRED ha sido muy tibio. Es decir, me parece que el CONAPRED debió haber sido muy duro, ¿sí? Y con este gobierno más, porque este presidente que tenemos es un presidente que discrimina continuamente, que te dice, no, pues eres un fifí, eres etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha discriminación en el presidente de la República y el CONAPRED, pues, yo digo que era mejor una vez colorado que 100 descoloridos, pero que de qué hace falta un organismo así, hace falta, pero con dientes. Es decir, un organismo que a la primera de cambio diga, ¿sabes qué? No se vale eso porque estás discriminando. Y bueno, pues el presidente empezó hoy en la mañana con el CONAPRED y ya casi para terminar, esa es la otra bola rápida, ya casi para terminar la mañanera, pues ahora sí, como tú dices, desnudó sus verdaderas intenciones porque dijo, y ahí está el INE, ¿sí? O sea, sí, todo esto es simplemente para tratar de mantener el control de todos los aparatos de Estado. Entonces, me parece bien lo que quiere el presidente y yo votaría mañana mismo porque disuelva el INE, se pasen las elecciones a gobernación y nombremos a Manuel Bartlett secretario de Gobernación. A ver, Miguel, tú querías decir algo desde hace rato. No. Oye, la propuesta de Jaime es tentadora, ¿eh? Mira, sí, es muy tentadora, es muy tentadora, pero la verdad es que tenemos
tenemos un problema realmente serio, porque hemos tratado de construir en esta que es la 15ª economía del mundo todavía, pues una serie de instituciones que permitan la estabilidad y la confluencia de actores, y que la gente, pues en fin, tenga certezas jurídicas frente a lo que está enfrentando y frente a lo que está sucediendo en el país. La verdad es que yo soy de los que prefiere tener una serie de reglas y de leyes y que todo el mundo las cumpla en vez de dejarle a una buena persona o que se autonombra buena persona, humanista, pues la decisión de todas las cosas. Por lo demás, pues no alcanza para que las tenga. Y además la realidad, pues siempre se va imponiendo. O sea, digamos, hoy atropellaron a un muchacho, Sí. en Tlaxcala, mientras él andaba en su Ayer, caravana. fue ayer, Miguel. Ah, fue ayer. Bueno, pues ayer, hoy me llegó esa nota. Pues pues o sea, siempre hay cosas que suceden así y que pues frente a las cuales es preferible someternos a reglas que someternos a la buena voluntad de quien quieras, incluso tuya, Tere, que eres tan buena persona y tan linda. Exacto, y tan linda. Tan linda. Entonces, a mí la verdad sí me preocupa mucho esto que estamos discutiendo, porque es una especie de descomposición a pedacitos, ¿sabes? O sea, le muerde tantito a la carne y después otro tantito y luego otro tantito y luego otro tantito, a ver hasta dónde llega. Y la realidad es que yo no veo realmente a ninguna fuerza, ni política, ni ciudadana, pues manifestarse lo suficientemente fuerte como para pues ponerle freno a esto. Y luego hay una cosa que está debajo de todo esto que el presidente debe saber, pero que no se atreve a decir ni dirá. Mira, Tere, en mis cálculos muy modestos, Jaime, el año ya se acabó. El año ya se acabó porque ya incluso en palabras de López-Gatell, pues esto no va a realmente a ser controlado hasta octubre. Y entonces, o sea, entre la caída de la economía, si acaso, entre la caída de la economía, las licencias que se está dando la población en grandes centros urbanos, bueno, no licencias, pues la necesidad tiene que salir a vender algo, a comprar algo, y eso es inevitable, pues están en problemas y lo que ganan hoy pues, es para comer mañana, si no, no hay manera. Entonces, en medio de eso, francamente, lo que estamos viendo pues es a un cuate, a una persona desesperada, con muy pocas alternativas, renuente a jugar las reglas del capitalismo y las reglas de la economía, un gran ignorante de cómo funcionan esas cosas, y por encima de todo, un hombre que quiere tener absoluto control de absolutamente todo. Y yo pues creo que ya pasó pues el siglo XVIII, o sea, ya se murió Luis XIV, o sea, Luis XVI, ya con todo respeto, pues eso ya nos pasó. Entonces, pues en fin, es preocupante, pero lo peor de todo, amigos, es que le veo poco, hoy no sé por qué amanecí así, le veo poco destino y poca alternativa a esta situación. Yo no voy a manifestar, iré a manifestarme en contra de Andrés Manuel cuando sea necesario, pero ¿dónde están los liderazgos nuevos que pueden encabezar esto? Es la parte que más me llama la atención, pues. Muy bien, pues Jaime. Sí, bueno, y finalmente llegamos, yo digo que, hablando de lo que dice Miguel, que ya se perdió el sexenio, Pues sí. no solo el año, Tienes pero razón. bueno, pues son detalles. México en el Consejo de Seguridad, yo no sé, decía mi mamá, que era de Veracruz y por lo tanto no era bien hablada, decía mi mamá que los hocicones siempre terminan con la boca sangrando porque se muerden la lengua.
Y hoy escuchando al presidente, eso decía mi mamá, no sé por qué lo diría. Y hoy, escuchando al presidente hablar de cuál va a ser la política de México en el Consejo de Seguridad, yo esperaba que le sangrara la boca, pues, porque Sí. pues, habló del derecho a la libertad de palabra, del derecho a la libertad de culto. De la no discriminación. Habló, sí, de no discriminación, pero también habló, y eso me dejó con los ojos bien abiertos, es de la protección al medio ambiente. Y uno dice, wow, o sea, digo, debe estar sangrando por dentro este hombre, porque eso es lo que menos ha tenido. Pero además hubo un dato muy interesante, no sé si lo captaron. Lo que dijo Marcelo Ebrard y lo que dijo el presidente de la República no tienen nada que ver. Marcelo Ebrard dijo que México iba a entrar de lleno, ¿sí?, a este Consejo de Seguridad con una agenda de género. Sí, claro. ¿Sí? Porque, y ahí estoy de acuerdo, yo firmo eso, por supuesto. Pero Y, no va a ser así. sí, calma, calma. Estoy diciendo que firmo esa afirmación. Y dijo que no se puede concebir el futuro sin que haya una presencia importante de mujeres. Estoy de acuerdo, pero cuando habló el presidente, ese tema ni lo mencionó. Entonces, por acá tienes a Marcelo Ebrard y por acá tienes al presidente. Y como tú dices, lo más probable es que sea no un candil de la calle y oscuridad de su casa, sino una velita en la calle y oscuridad en la casa, porque yo no entiendo qué se va. Y déjenme decirles ahí sobre eso. México ha sido 4 veces miembro del Consejo de Seguridad. La última fue con Porfirio Muñoz Ledo, si no recuerdo mal. Creo que se había muerto Adolfo Aguilar Sincer, y fue en tiempos de Fox. Y ahí yo recuerdo pues, páginas pues muy dignas de México en la política exterior. Pienso, por ejemplo, en un Jorge Eduardo Navarrete, pienso en una Rosario Green, en un Arturo Sotomayor, en una Olga Pellicer, o sea, gente de otro talante, de otra dimensión, ¿sí? Yo no sé si Juan Ramón va a ser de esa dimensión, pero en fin, yo recuerdo eso, su política, por ejemplo, la participación de México en el Tratado de las Armas Nucleares, tú te acordarás, ¿no? Claro. Sí. Ahora, pues De yo no sé no si proliferación, no así se proliferación. llamaba, de no proliferación de armas nucleares. Ahora, yo no sé si el presidente tenga claro que pues participar en el Consejo de Seguridad tiene sus bemoles. Y uno de sus bemoles es, pues él anda muy juntito con la política de Trump. Y tú recordarás que allá cuando, cuando a Bush le dio por invadir Irán, ¿sí? Pues Irak, perdón, pues se preguntaron cuál iba a ser la posición de Fox, que como era derecha, pues va a apoyar a este hombre, ¿no? Y al final no lo apoyó, pero pues yo creo que este gobierno de derecha está más a la derecha que Fox. Entonces me pregunto que si hay algún entresijo en la política, por ejemplo, de Estados Unidos hacia China, que ha sido muy, muy dura, ¿cuál va a ser la posición de México? No es tan fácil ser miembro del Consejo de Seguridad. Yo no digo que no haya gente que sea capaz, simplemente digo que el cargo no es honorario y conlleva una serie de tareas que no sé si el presidente tenga idea de qué tamaños es ese bocado. Miguel. No, bueno, yo creo que Jaime tiene razón. O Miguel. sea, sí, que digo yo, Jaime tiene razón. O sea, no es un enchilame otra comadre. O sea, tiene una serie de responsabilidades serias y tiene una serie de compromisos muy importantes. Digamos, por ejemplo, ¿cuál va a ser la política? O sea, digo, ya hablando en serio, no de las babosadas que se dijeron hoy. O sea, a ver, la política en favor o no de la Franja de Gaza, la política o no frente a nuestra actitud o los bloqueos contra Irak o Irán o cualquiera de esos temas, nuestra política o nuestro apoyo para defender o no o apoyar o no la política contra China, o las disputas que tiene China con India en una cierta franja fronteriza en la que pueden
pues puede explotar un conflicto. O sea, no es enchilame otra, pues, o sea, no es aquí primero los pobres y después todos los demás, o no es primero, o todo, o las instituciones, digo, es tan pueril el señor presidente que empieza a decir que lo que dijo hoy, volviendo un poco a temas anteriores, pero tiene que ver con esto, de que es que hicieron instituciones para todo. Pues sí, exactamente sí. O sea, es que exactamente de lo que se trata es de tener a alguien que procure, garantice y lleve adelante políticas públicas para lograr algo. No una persona y su voluntad personal y sus creencias, sino el derecho y la construcción del Estado para que haya alguien que se encargue de discriminación, pues que haya alguien encargado de eso, de energía, pues que haya alguien encargado de eso. Este hombre no se da cuenta que manejar el mercado de energía es todo un problema. Hay decenas de empresas, todas con intereses nacionales, extranjeras. ¿Quiénes se suben primero a la red? ¿Quiénes se bajan después? ¿Cómo arreglamos los precios? ¿Cómo definimos tarifas? ¿Quién está involucrado? ¿Cómo los ponemos a todos de acuerdo? O sea, si el señor cree que está en Macuspana, multiplicado por todo el país, pues está equivocado. O sea, este no es Macuspana. O sea, este es un país muy grande, muy complejo y con una cantidad de intereses y de problemas muy serios que no pueden tratarse así de chisguete o en una mañanera. Ya no hagan bolas. O sea, creo que sí es muy grave y creo que lo que dice Jaime al final pone un acento muy triste. El acento muy triste es que México, habiendo sido ejemplo de política internacional durante decenas de años, se ha convertido en una cuestión pues, de chisguete, o sea, de las ideas personales del señor presidente, no de las ideas del país, que ha tenido ideas como lo de la no proliferación, la política de México sobre el asilo, sobre los extranjeros, sobre la protección de derechos humanos. O sea, pon tú que no todo se cumplía, pero había un propósito, y eso es lo que está muriendo lamentablemente. Entonces, pues no puedo añadir mucho más porque el asunto me parece tan serio, o sea, tiene que ver con cómo diablos nos llevamos con el mundo, que creer que es un asunto de defender la libertad de expresión, pues no, o sea, no, mano, de eso no se trata de ver cuál es tu posición sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. O sea, ¿tienes alguna idea? Pues Mira, no. Te voy a decir, a mí, a lo mejor ustedes van a decir, yo no sé, no soy una experta, ni mucho menos en nada de esto. Soy una persona nada más atenta a cómo se van dando las cosas, pero no, desde luego, no soy internacionalista ni nada. Todo esto es para disculparme por si digo una burrada más de las que acostumbro decir. Pero mira, a mí me parece que en este momento México sí puede jugar un papel importante en el Consejo de Seguridad, y el papel importante es apoyar a Trump en cuanta locura se le ocurra. O sea, yo creo que de eso se trata, simple y sencillamente. Yo no veo que haya ningún interés en que México va a presentar una agenda para la mujer y va a respetar la libertad y no va a discriminar a nadie y No, a mí se me hace que esto fue empujado por Trump, por el aparato de Trump, que sí debe de ser todavía con todo y todo poderoso como para poder empujar una candidatura así, que pues los embaucaron y lo metieron ahí a México, cosa que se me hace, bueno, absurda. No se dio cuenta de la trampa en la que se metió, Tere. No, yo creo que sí se da cuenta. Lo que pasa es que él es, pues, lo que diga el patroncito. Entonces,
El patroncito le convenía en este momento pues tener un aliado incondicional, y ese aliado incondicional de Trump es México. Yo no sé qué va a pasar si gana Biden, como dicen las encuestas, y en noviembre el país Estados Unidos da una voltereta total. Ahora, cosa que me preocupa y que por otro lado me gusta, perdón, así lo vivo yo, es que Estados Unidos rápidamente está generando empleos. Al parecer, la recuperación económica de Estados Unidos no va a ser para nada tan lenta como la recuperación económica de México. Y eso me preocupa. ¿En qué sentido? Esto le va a volver a dar a Trump una ventaja frente a Biden. Si la situación económica de Estados Unidos comienza a mejorar rápidamente antes de noviembre, que está haciendo todo lo humanamente posible Trump e inhumanamente posible y estúpidamente y inteligentemente para que suceda, eso le va a dar una ventaja frente a Biden. Y yo no digo que Biden sea ninguna maravilla, siempre dicen que con los demócratas nos va peor que con los republicanos, pero por lo menos es un ser humano promedio. Yo ya me conformo, no con que sean estadistas y conozcan, no. Yo nada más lo que quiero es un ser humano normalito, del promedio, como la mayoría de las gentes. Y yo preferiría que Biden llegara a que llegara otra vez el señor Trump, 4 años más de estas locuras. Y yo no sé México cómo se va a ir acomodando a esto. Ahora, el señor Ebrard, pues es muy ambicioso y yo me imagino es lo que lo mueve con su Rolex, que se lo han acabado por el Rolex, que por cierto a mí nunca me han gustado los Rolex, se me hacen naquísimos entre paréntesis. Pero bueno, yo creo que él estará pensando cómo se va a acomodar en caso de que dé la vuelta y que no quede el señor Trump, sino quede el señor Biden. ¿Quién sabe? Ahora, México ahí metido en el Consejo de Seguridad y aparte un señor como el señor Juan Ramón de la Fuente, pues sí, fue rector y fue secretario de salud y pero así la gran experiencia en las lides políticas, pues no, pero bueno, pues así es la cosa, Jaime. Y bueno, yo no creo que haya sido así. Ya le tocaba a Latinoamérica la vacante del Consejo de Seguridad y esta vez no hubo disputas. Esta vez no había países interesados en disputarle a México la candidatura. Me parece que esa coyuntura la vieron perfectamente Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente y decidieron lanzar una candidatura. Creo que al final tuvieron pues, los apoyos necesarios y más que necesarios. Es la votación más copiosa que ha recibido México para llegar al Consejo de Seguridad. Pero bueno, cambiando de tema, nada más debo decir una cosa. Pues en esta gira del presidente, yo me llama la atención y me pregunto, pues, ¿en dónde está el crimen organizado? Porque ya llevamos 2 estados que dicen sus gobernadores que ahí no hay crimen organizado, que hay banditas de criminales, pero no crimen, no cárteles. Y entonces yo digo, si no hay en Puebla, si no hay en Hidalgo, al rato va a ser Yucatán, al rato, entonces uno dice, ¿y dónde están? ¿Sí? Pero dijo el gobernador de Hidalgo que huachicoleo sí ha habido. Y entonces uno dice, pues, ¿qué no estaba terminado el huachicoleo desde el año pasado? Y además de eso, es el estado que más reporta, no solamente es el estado donde se da más el huachicoleo, sino que es el estado donde las poblaciones, no los criminales, las poblaciones agreden más a los soldados, obviamente sin respuesta de los soldados, ¿no? Agreden más a los soldados por el asunto del huachicol, porque es su huachicol. Entonces, o sea, reciben los apoyos del gobierno federal, pero su huachicol es su huachicol. Entonces, pues, y claro, dijo el secretario de que los repudien porque seguramente están impelidos por el crimen organizado, que dice el gobernador que no hay. ¿Sí? Yo con eso termino mi participación. Miguel. Nada más decir una cosa. Miren, yo hice
una maestría en Londres. Bueno, hice dos, pero cuando hacía una, la que era entonces mi esposa hizo un diplomado en desarrollo urbano y vivienda. Y fue a Kenia. Y entonces, pues se fue 2 meses, yo me quedé solo, a veces estaba muy solo, a veces un poco más acompañado de distintas amistades, ¿no? Y regresó y le dije, bueno, ¿qué tal te fue? Y me dice, fíjate que me impresionaron muchas cosas, me empezó a contar, pero hay una cosa que me impresiona más que ninguna otra. ¿Cuál? La gente no se roba la luz. Y no se roban, o sea, no hay diablitos como en México colgados de los alambres. Ahí pasan los cables, pero la gente no se roba la luz ni se roba, pues otras cosas. Cocinan con carbón, hay una política para eso, pero lo más asombroso es eso. Me dice, ¿por qué será que en México la gente siente el derecho a robarse la luz y a robarse la gasolina? O sea, sí es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque da la impresión de que hemos dicho tantas veces que esas empresas son de los mexicanos, que la gente no siente cometer una ilegalidad robándose la luz o robándose la gasolina, y menos en beneficio propio, porque si otros tienen beneficios por eso, pues porque ellos no. Entonces, ahí dejo la reflexión, porque sí es un tema como que hay que entrarle de alguna manera. Bueno, pues yo el último comentario que hago es que a quien le ha ido muy bien con la luz es a la Comisión Federal de Electricidad, porque se cortaron 500,000 cuentas y la Comisión Federal de Electricidad ha ganado por reconectarlas alrededor de, híjole, se me perdió ahorita el dato, pero son, la Comisión Federal de Electricidad le cobró 47 millones, ya está aquí, a estos usuarios por restablecer el servicio. Entonces, aquí nada de que, oiga, no me alcanza porque no tengo chamba, porque me estoy muriendo de hambre, porque no tengo trabajo, porque no consigo, porque no. Aquí es, o pagas o te cobro. Y el señor Bartlett, pues, siguiendo las enseñanzas de su santo patrón, pues, pues está haciendo eso. O sea que fíjense nomás, ahora dice el señor presidente que él va a revisar para que no se cobre la reconexión. Pues irá a revisar, pero por lo pronto ya le sacaron a un chorro de gente en pésimas condiciones, porque para que te corten las luces porque verdaderamente estás amolado, pues ya le sacaron 47 millones de pesos. Entonces, pues nomás quiero decir eso. Ayer subí en mi Twitter pues una serie de restaurantes que han quebrado, como el Rococó de nuestro amigo Manuel García Esparza, como el Mesón de Famille, como el Churchill, etcétera. Y la gente, claro, es que usted quiere que apoyen a esos restaurantes fifís. Yo quiero. Cálmense. O sea, lo que decía, ¿por qué no entrevistan a los meseros que ahí trabajaban, a los cocineros que ahí trabajaban, a los garroteros que ahí trabajaban, a la señorita que era la hostess cuando llegaba alguien, a los del ballet parking, pero eso multiplíquenlo por 2,000, porque hay 2,000 restaurantes cerrados en la Ciudad de México. Ahora, si yo dijera, bueno, pero se dio un gran apoyo a las fondas, tampoco, o sea, quiebren fondas o lugares ricos o de en medio o como sea, a nadie se le ayudó, porque cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Y no sé si no nos da la cabeza para pensar de un negocio chiquito o mediano, ¿sí? ¿Cuántos empleos se desprenden y cuántas familias dependen de esos empleos?
¿Cuántos mexicanos se quedan en condiciones infames? Pero bueno, es que yo soy conservadora y fifí. Jaime. Bueno, algunos comentarios. Nos pregunta la Tequila Negra, ¿qué sabemos sobre los espías de los actos de corrupción? Bueno, pues es real. La Secretaría de la Función Pública hace unos días instaló un comité técnico que tiene por objeto que los ciudadanos denuncien actos de corrupción de manera anónima. El mecanismo se parece mucho a este mecanismo de la Inquisición, en el que si tú denunciabas a tu vecino por hereje o por tener prácticas judías, pues y lo interrogaba amablemente la Inquisición, pues a lo mejor tú te podías quedar con parte de sus terrenitos y sus animalitos. Me dio la impresión eso, y me recordó, cómo no hacerlo, la novela de 1984 y el régimen de Stalin, ¿no? O sea, todos estos recuerdos vinieron a mí después de oír el tono en el que se habló de ese tema. Bueno, pues sí, sí, Tequila Negra, sí es cierto. Nomás déjame decir que a mí me recordó pues, otro momento sublime de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial con la Gestapo, que tú denunciabas que la familia de allá era judía y que más bien o que eran homosexuales o que eran gitanos y pues allí iban y te llevaban a un delicioso campo de concentración. Es más o menos del calibre. Sí. Pero además está prohibido por la ley. Dice la Ley de Seguridad Nacional, bueno, dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su vida, Pero no dice que nadie puede ser denunciado. No, exacto. No, bueno, pues es una molestia, Jaime, pero más allá de eso, lo que dice la Ley de Seguridad Nacional es que nadie puede difundir, también la dice la Ley de Privacidad, nadie puede difundir, ni denunciar, ni nada de eso, salvo que sea una autoridad previamente constituida, es una imbecilidad, o sea, es una tontería, o sea, no, es una tontería. Pero existe. Sí. Bueno, dice Alex Baez que por qué cortamos el programa de ayer tan pronto. Bueno, es que teníamos que irnos pronto. Mil perdones, Alex Baez. Ahora, no, a ver, el problema era mío. Ahora, espérame, ahora vamos a hacer el programa de 2 horas para compensar lo de ayer. No es cierto, no vamos a hacer 2 horas. Disculpas. Adelante, Tere. Disculpas, lo que pasa es que yo ayer tuve un problema personal que no es de la incumbencia de nadie, pero ruego la comprensión de personas amables, porque tuve un problema personal y tuve que empezar tarde a grabar el rapidín, y como yo soy la que convoco, entonces si yo me salgo, pues se corta la grabación, y me tenía yo que salir porque trabajo en Radio Fórmula también. Entonces, disculpas, fue un mal día para mí. Bueno, dice Reina, voy a leer algunos de ayer que me parecen interesantes. Bueno, todos me parecieron interesantes, pero dice Reina Olmeca que la izquierda, ella es parte de esa izquierda, está huérfana, que tenemos un gobierno de derecha y gente de oposición que a ella le parece que Chumel es racista y que detesta que le llamen al hijo menor de López Obrador Chocoflán, que le parece racista, y ella no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Reina Olmeca, en todo lo que dices. Darle las gracias a Guillermina Aguilar y a Joaquín Armando Flores Ocampo por lo que dicen de mí. ¿Qué dicen? Lomito Agrio dice una cosa que es muy interesante. Pues dice que lo hago más o menos bien, que puede ser que aprenda pronto. Lomito Agrio dice que esperemos a que López Obrador baje del 30% y entonces lo vamos a conocer. Me temo que Lomito Agrio tiene toda la razón y me dio pues mucha cosa. Pero bueno, me dicen que si yo como gente de izquierda me siento muy satisfecho por Mao, por Castro y por Stalin. Además quiero decirles que yo pertenecía a una izquierda radical, que fue la primera que denunció los gulags y los abusos de Stalin, una izquierda que a principios de los 70, cuando todavía tenía un gran apoyo a la Revolución Cubana, fuimos de los primeros que denunciamos la encarcelación de presos políticos, la falta de libertades pues en Cuba. Yo fui parte de esa izquierda y ahora no soy miembro de una izquierda radical.
Y Teresa sabe porque desde hace 20, 25 años, pues nos hemos definido como una izquierda socialdemócrata, es decir, una izquierda que cree en la democracia, que cree en el libre juego de los partidos políticos, que cree en una participación limitada del Estado, que cree en la libre empresa, que cree en la libertad de expresión, en fin, todas estas cosas. Entonces, no, nunca me dio gusto ni la revolución cultural de Mao, ni Stalin, ni Castro, y por supuesto, no, hay muchas, hay muchas. Bueno, con relación a los chistes... Mi voto para Jaime. De acuerdo. Déjenme decirles que yo soy un aguafiestas, pero yo no disfruto los chistes ni homófobos, ni misóginos, ni racistas, ni clasistas. Teresita sabe que me descompongo bastante rápido cuando estoy en una reunión y alguien hace chistes de esos. Leo otros. Dice Josué Antonio Rasgado, dice, tantos años, perdón, queriendo ser presidente para llegar y no tener un plan o programa bien estructurado y gobernar con ocurrencias y tomar decisiones que han demostrado ser con el ánimo de destruir lo que otros gobiernos han hecho. Guille Gil M. En Puebla no hay cárteles, solo secuestran a un general con la mano en la cintura. Pues sí. Maricruz Medina, Chumel es irreverente, pero no es racista, dice Maricruz. Overton Eagle, y la cancelación del foro de CONAPRED por invitar a Chumel Torres, se dice, se comenta y se rumora que fueron órdenes de la esposa de un predicador, un organismo que está en contra de la discriminación, discrimina a un supuesto discriminador, que alguien me explique, dice con agudeza Overton Eagle. Lucía Elena Silva, eso ya no sé cómo llamarlo, si le digo animal, ofendo a los animales, y los animales no tienen la culpa, por cierto. Gonzalo Azócar, AMLO, lo peor de México. Gregorio Delgado Herrera, Tere, estuviste en programas del buen Jorge Saldaña. Pues sí. Te veo triste, dice, así respiró Frena Puebla al doble K, y nos manda un videíto donde se ve pues que estaban esperándolo y que pasó por otro lado el presidente cuando llegó a Puebla para evitarlo. Entiendo que así fue. Laura Pérez dice, ese Barbosa, igual que su jefe, no acepta que su gobierno está mal. Dice de las desaparecidas que se van con el novio. No siempre es así. Hoy velan los cuerpos de Gardenia y Dulce, doble feminicidio en Acajete, Puebla. No tenemos garantía de seguridad. Dani Sánchez, muy triste lo del Café Rococó y miles de negocios en todo el país que quiebran y no hay apoyos de este gobierno. Bueno. Saludos cordiales y cuídense mucho, rapidines. Dulce Cabrera, me encanta tu biblioteca, Teresita, saludos. Por cierto que por ahí hay una propuesta para que tú y Mónica tomen el gobierno de la República, Tere. Ok, me parece una gran idea. Una gran ¿Hoy idea. o mañana? Cuando quieran, cuando quieran. Está bueno. Yo voto por ustedes. Sí, ya vámonos. Bueno, ya tres últimos. María Miranda, Barbosa, el Tunco Maclovio, pero de cabeza sin cabeza. Bruce Bolaños, Andrés Caín hace drama por el apodo a su hijo cuando él todos los días no deja de balbucear fifís, borolas y etcétera, y el país se cae en pedazos. ¿Cuándo vas a gobernar, inepto? Armando León, el Loco Valdés también hizo alguna crítica. Bueno, gracias Miguel, gracias Tere, nos vemos mañana con Mónica. Claro que sí, mañana nos vemos. Ya saben que todos los jueves está con nosotros en el Rapidín Miguel González Compeán. Les recuerdo sus mascarillas. Les quiero decir que si de veras están saliendo más, cosa que lamento profundamente, porque ayer hubo, si no recuerdo mal, alrededor de 700 fallecidos, sean de ayer o de antier o de cuando sea, se murieron. 770 personas fallecidas. Sí, imagínense, si yo voy a querer salir, bueno, pues por eso mejor pónganse su mascarilla protector. Ahí está apareciendo la dirección en donde pueden ustedes comprarla. Tiene garantía por 3 meses y la pueden pagar en cómodas mensualidades. Léanos en El Economista a los 3. Sí, es un comercial. A ver, Miguel, ¿tú cuándo sales en El Economista? Los lunes, Tere. ¿Y tú, Jaime? Yo salgo los viernes. Y yo salgo los jueves. Entonces, ahí nos pueden leer en El Economista. O sea, yo hoy ahí estoy en El Economista. Bueno, gracias. Bye. Gracias a ustedes, que les vaya bien.